Vamos a resolver ahora un ejemplo de regla de tres inversa. El problema dice así: si 4 hombres realizan una obra en 12 días, esta información que me están dando a mí son los primeros dos datos que yo voy a tener, que es lo que yo tengo aquí. Veamos, entonces aquí dice 4 hombres, que es la primera información, realizan una obra en 12 días. Ahí está el ejemplo y ahí está la información. Entonces, nosotros colocamos la línea, esa línea es la que me conecta los 4 hombres que trabajaron en 12 días. Ahora, en el mismo problema viene la pregunta y dice, ¿cuántos días realizarán la obra 7 hombres? Entonces, siempre les van a preguntar a ustedes algo y ese algo va a ser el valor desconocido. Entonces, cuando nos dicen cuántos días, ese va a ser mi incógnita. Y donde dice los 7 hombres, colocamos el dato donde aparecen sombras. Entonces, ahora, ¿cómo es el cálculo de la regla de tres inversa? Pues se hace de la siguiente forma: es multiplicar de forma recta, o sea, 4 por 12, y el resultado lo vamos a dividir dentro de 7, del valor que aparece aquí abajo. Entonces sería 4 por 7, pero 4 por 12, 4 por 12 dividido 7, entonces 4 por 12 son 48, y 48 dividido 7, entonces nos da los 6.86 7. que tenemos, 6.86 que tenemos aquí, que aproximadamente nos da 7, porque no vamos a poner, no podemos poner 6.86 días porque no le vamos a ir al albañil. Albañil, mire, según el cálculo que yo hice, al maestro ahora, ¿verdad? Supuestamente me da 6.86 días. Entonces, el otro se va a quedar como que, como así. Entonces, siempre hay que aproximar, o tratemos la manera de aproximar. Entonces, vamos a resolver un ejemplo según el folleto que teníamos, y entonces voy a resolver la número 2 y dice así. Dice, una torre de 40 metros da una sombra de 53 metros. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aquí tenemos la información, los primeros dos datos, y entonces yo pongo los 40 metros, los 40 metros de la torre, se podría poner aquí, torre, ¿sí? Los 40 metros de la torre es a los 53 metros de la sombra. ¿Estamos? Entonces, así es como se plantea. Los 40 metros de la torre contra los 53 metros de la sombra. Solo vamos a corregir este 5. Estamos, bueno. Y dice entonces la pregunta: ¿cuál sería a la misma hora la sombra de una persona cuya estatura es de 1.85? Le dicen a la misma hora, quiere decir que había una torre que estaba realizando, o sea, estaba el sol, y entonces el sol estaba proyectándole una sombra, y en ese mismo instante también había una persona. Entonces, esa persona también proyecta una sombra, ¿sí? Por el sol, ¿va? Entonces, lo que queremos ver es cuál sería, cuál sería la altura de la sombra, perdón, cuál es el largo de la sombra de esa persona. Entonces, ¿cómo sería entonces el planteamiento? ¿Dónde tengo que colocar yo los datos de la persona? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Aquí El número 3 se o representa aquí? en el diagrama. ¿Dónde dice torre, profe? Exactamente. Entonces, donde dice torre, yo pongo 1.85, porque nos damos cuenta. Aquí dice cuál sería a la misma hora la sombra. Entonces, en la sombra yo pongo la incógnita. Entonces, pregunto yo, ¿qué tipo de regla de tres será este problema? ¿Es regla de tres directa o inversa? Directa. Esta tiene que ser directa. Entonces, su solución sería de la siguiente forma. Sería 1.85 por 53 dividido 40. Entonces,
ahí el cálculo sería de la siguiente forma. Usted multiplica 1.85 por 53, me daría entonces 98.05. Ese resultado yo lo divido dentro de 40 y entonces me da como valor los 2.45 metros. 2.45 metros sería el tamaño de la sombra. ¿Sí? Entonces demos cuenta que entre más altura, digamos aquí podríamos poner así, a cierta altura, cierta longitud de sombra, y igual aquí también a cierta altura, más, o sea, también nos dio más longitud de sombra, o sea, quiere decir que el largo sí está correcto, sí, lógicamente sí tiene una distancia correcta. No sé si alguien tiene alguna duda con este problema.